Durante una noche de otoño hace 30 años, martillos y cinceles destruían el muro de Berlín. Esta frontera de hormigón, explicaban las autoridades, era un muro de defensa antifascista, destinado a proteger a los ciudadanos de la Alemania Oriental contra los peligros del capitalismo que conspiraban contra el paraíso socialista que estaban construyendo. El objeto de este video será explorar el impacto de estos sucesos en el pensamiento político y en la situación actual de nuestros países. El paso del tiempo y la nostalgia que siempre lo acompaña suele hacernos más permisivos, nos hace omitir el contexto histórico e ideológico de los sucesos, dejando en este caso la caída del muro como un efeméride más o una postal pintoresca de la capital alemana. Aunque conmemoramos la caída del muro, pocas veces se habla de por qué estaba allí en primer lugar. Su construcción fue la consecuencia inevitable de un sistema político que institucionalizó la represión sistemática de la libertad, que no pudo permitir que continúe el escape masivo de millones de jóvenes alemanes del yugo soviético, que tuvo que crear el estado policial más extenso de la historia, donde 1 de cada 180 personas eran funcionarios de la Stasi, la policía secreta, y 1 de cada 7 ciudadanos fueron alguna vez informantes. Esta red de control era tan eficaz que confiarle a familiares, amigos o parejas que uno no estaba de acuerdo con las ideas del sistema en el que vivía tenía sus riesgos. La caída del muro y el consecuente colapso de los estados del bloque oriental durante el otoño de 1989 anticipaban el estado terminal de la Unión Soviética que se disolvería 2 años después. Es curioso repasar qué se pensaba en estos tiempos sobre cómo evolucionaría el debate y el escenario político en las próximas décadas. Samuel Huntington y Francis Fukuyama, 2 politólogos que ganarían rápidamente una fama internacional, presentaron sus tesis. Huntington escribió un artículo en 1993 llamado Choque de Civilizaciones, el cual lo transformaría en un libro del mismo nombre publicado en 1996. El autor plantea que mientras la Guerra Fría llegaba a su fin, se estaba gestando un nuevo paradigma mundial. El eje conflictivo del siglo XX había sido de tipo político-económico y además eurocéntrico. En él veíamos una dinámica de superpotencias generando un complejo sistema internacional de aliados, estados clientelares y estados satélites, que desde la Segunda Guerra Mundial estuvo materializado en el conflicto de Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo que nos encontraríamos en este siglo es que el eje conflictivo deja de ser político-económico y se vuelve cultural e identitario. Huntington divide así el mundo en 9 civilizaciones, 9 entidades culturales que serán los actores de esta nueva configuración mundial. Ellas son la civilización china, japonesa, budista, hindú, islámica, occidental, ortodoxa, latinoamericana y africana. No todas las civilizaciones son conflictivas entre ellas. Como vemos en este cuadro, donde las líneas gruesas representan la seriedad de los conflictos, el choque principal sería entre la civilización islámica versus la occidental, ortodoxa, hindú y africana. Los conflictos se darían primeramente en los países escindidos, categoría creada por Huntington para referirse a los estados multiculturales que poseen 2 o más civilizaciones. Generalmente, estos son los que están entre las líneas de fractura del mapa, por ejemplo, Kazajstán o Chechenia, como conflicto islámico ortodoxo, Ucrania y Bielorrusia, como conflicto occidental ortodoxo, los países subsaharianos, como conflictos africanos islámicos, o Birmania, como conflicto budista islámico. La tesis de este docente de Harvard fue aplaudida a medida que muchos conflictos civiles que había predicho se fueron cumpliendo. Además, la creciente incorporación de la identidad cultural al debate político evidenciaría para muchos que Huntington tenía un buen ojo. Noam Chomsky critica esta tesis señalando que, en primer lugar, estos conflictos de carácter religioso-cultural estuvieron presentes hace siglos, por lo que no tiene mucho sentido hablar de ellos como un nuevo paradigma.
También argumenta que el choque de civilizaciones, principalmente entre Occidente y el mundo islámico, es una contradicción, ya que el país islámico más fundamentalista de todos es Arabia Saudita, el socio más importante de los Estados Unidos, y que muchos de los grupos terroristas islámicos de las últimas décadas fueron creados, entrenados y financiados por los países occidentales. Alumno de Huntington y quizás más famoso que él, el politólogo Francis Fukuyama escribió en 1989 un artículo llamado El fin de la historia, que fue ampliado y profundizado en su libro El fin de la historia y el último hombre, publicado en 1992. Fukuyama hace una interpretación contemporánea del fin de la historia, un concepto planteado primeramente por Hegel y usado sobre todo en círculos marxistas. El fin de la historia no se refiere a el fin de los acontecimientos históricos, planteando la historia como un proceso evolutivo de etapas consecutivas, que son movilizadas en base al enfrentamiento dialéctico entre ideologías antagónicas. El fin de la historia representaría el final de los enfrentamientos ideológicos. Quizás con esto uno ya puede intuir lo que va a plantear Fukuyama. El fin de la historia representa el final del marxismo-leninismo como fuerza motriz intelectual capaz de articular un proyecto político alternativo, ganando así su opuesto, la democracia liberal y capitalista. ¿Por qué Fukuyama dice esto antes de la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética? El autor detecta que el modelo marxista-leninista estaba mostrando señales de agotamiento y declive. Estas estuvieron de hecho desde el primer momento. Entre 1917 y 1921, Rusia implementó el comunismo de guerra, un experimento comunista a gran escala que se caracterizó por ser ultra-ortodoxo. Se anuló la propiedad privada, el mercado fue ilegalizado y la producción fue redistribuida. Trotsky cuenta qué tal fue esto. El colapso de las fuerzas productivas superó todo aquello que alguna vez pudo ser presenciado por la historia. El país, y junto con él su gobierno, se encontraban al borde del abismo. Por lo tanto, se dio marcha atrás. En 1921 se adopta la nueva política económica, también llamada capitalismo de Estado, trayendo de vuelta muchos elementos centrales del capitalismo que habían sido eliminados, logrando así en 1926 recuperar la estabilidad que tenía Rusia en 1914. Y aunque en 1928 Stalin abandonó la nueva política económica para acabar con el entusiasmo capitalista que dejó en la sociedad soviética, a nadie se le ocurrió volver a la ortodoxia. Por el contrario, veremos que los países socialistas, con el paso de los años, de manera lenta y tímida, comienzan a liberalizarse. Ya en el caso de Gorbachev y de Deng Xiaoping en China, simplemente el plan que había para fortalecer al socialismo era hacerlo más capitalista. Fukuyama entiende estos fracasos y el abandono continuo de las ideas originales del socialismo como evidencia de que el conflicto ya ha terminado. La democracia liberal capitalista ya no tiene rival. Esta tesis ha sido muy criticada, sobre todo por las predicciones que hace el autor sobre un futuro unipolar, menos conflictivo, más democrático, donde se consolidan los derechos individuales y donde los problemas son simplemente el materialismo, el consumismo y una pérdida de sentido de la sociedad. La tesis de Huntington, más conflictiva y pesimista, fue de alguna manera una respuesta y crítica directa a Fukuyama. De todas maneras, el punto central de la argumentación de Fukuyama podría ayudarnos a reflexionar sobre el futuro del socialismo y la situación actual de nuestros países. Si nosotros entendemos que estamos en un mundo post-histórico, donde el sistema marxista-leninista ya está desgastado y ya no tiene nada que ofrecer, la estrategia que debe hacer el socialismo para sobrevivir es reconocer sus fracasos del siglo XX, plantear un nuevo socialismo desde un nuevo eje discursivo y usar el lenguaje de los estados democráticos liberales como caballo de Troya. Miremos esta entrevista a Hugo Chávez en 1998. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años?
Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para... Nuevas nacionalizaciones de empresas en Venezuela. El presidente Hugo Chávez anunció que pasa a manos del Estado el consorcio Binoco Bajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. ¿Y este edificio? Un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. Que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Por favor, se lo ruego. Esto va para afuera, esto va para el pueblo de Venezuela, esto va para el pueblo. El derecho colectivo priva sobre los derechos particulares. Reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo, me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. Cuántas verdades nos ha dicho este hombre. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. El concepto del socialismo del siglo XXI va justamente en esta dirección. Heinz-Dietrich Stephan, ideólogo y asesor del concepto, argumentó desde la disolución de la Unión Soviética que había que abandonar la ortodoxia marxista-leninista y adoptar un sistema económico mixto similar al de la NEP o China. Muchos simpatizantes de esta propuesta celebraron el inicio y el primer periodo del chavismo, alegando incluso a que era un modelo a imitar por el resto del mundo. Hoy la gran mayoría de ellos, viendo su fracaso, lo adjudican sin avergonzarse al capitalismo. Autores como Ernesto Laclau han propuesto reformular el eje discursivo del marxismo en base a nuevos grupos oprimidos, a nuevos planteos de confrontación que pueden tener un impacto institucional. Otros marxistas, en cambio, consideran que la mejor opción es dar marcha atrás toda la teoría hasta Kautsky y Bernstein. Una opción interesante, pero costosa, ya que volver a ellos significaría admitir que más de la mitad de los conceptos marxistas están equivocados. ¿Qué te pareció el análisis? ¿Cuál de las dos tesis te convenció más? ¿El paradigma del futuro será cultural o este siglo será la lucha por la supervivencia del socialismo? ¿Podemos tener la esperanza de un futuro menos conflictivo y más respetuoso de las libertades individuales? Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.